Preparando. Perfecto. Bueno, buenos días Vale, yo voy a todos. la Buenos días a presentación. todos. Bienvenidos a este curso Yo Sigo Publicando. Yo Sigo GR, perdón, que siempre me quedo con el nombre antiguo. Y bueno, hoy tenemos uno de los miembros de la comisión, de nuestros profes habituales, que es Rubén. Rubén, ya está grabando, ya tienes todo controlado. Te dejo los mandos de la nave. Perfecto, yo ya empiezo ya. Vamos ya a tope. Venga, un abrazo a todo el mundo. Yo estaré por aquí por detrás controlando todos los aspectos técnicos. Cuidaros, Ahora. aprovechar el curso. Gracias. Venga, vosotras, hasta luego, hasta luego. Bueno, yo creo que ya se ve la pantalla. Vamos a darle a play. Perfecto, ya se ve. Vale, bueno, la sesión de hoy trata un poco sobre, con este auge de estas nuevas herramientas de inteligencia artificial, ChatGPT y similares, pues, bueno, cómo nos podrían ayudar a confeccionar o si vamos a redactar un trabajo científico, a cómo podemos elaborar nuestras citas, nuestras referencias bibliográficas. Yo lo voy a hacer también un poco en la crítica, ¿vale? Basado en mi experiencia, porque al final, al fin y al cabo, yo todavía sigo usando lo que son los gestores de referencia bibliográficos, los de toda la vida. Sí que nos pueden ayudar en cierto momento este tipo de herramientas de inteligencia artificial, pero bueno, ahora, como veréis los ejemplos que os voy a poner, y eso basado sobre todo en mi experiencia, veréis que tiene bastantes cagadas, ¿vale? Como siempre me gusta a mí introducir con esta diapositiva la importancia de la revisión bibliográfica, la importancia de una búsqueda bibliográfica, todo proceso de investigación. Si no pasamos al segundo punto de la búsqueda bibliográfica, pues no vamos a llegar a nada. Os pongo aquí las principales causas de rechazo de los manuscritos enviados a publicaciones a revistas. Una de las principales causas normalmente suele ser porque a la hora de presentar el manuscrito, los revisores nos lo echan para atrás porque las citas que hemos mencionado en ese trabajo están mal, ¿vale? Y hoy en día, con el uso de esta herramienta de ChatGPT, se encuentran muchos más errores a la hora de citación o lo que es la referencia bibliográfica. Os pongo aquí un ejemplo de un artículo, ¿vale? Que ya si buscáis en la red o buscáis en diferentes bases de datos, vais a encontrar con un montón de trabajos en los que han revisado la bibliografía de muchas publicaciones y han descubierto que un alto porcentaje de referencias bibliográficas inventadas por este tipo de herramientas. Entonces, hay que ser muy cautos a la hora de, cuando usamos este tipo de herramientas, de fiarnos o no de esos resultados que nos devuelven. ¿Vale? Os pongo aquí eso. Normalmente muchas veces se inventa los DOI, eso nos da unos resultados tan convincentes que nos creemos con una referencia bibliográfica real y luego inventada. Y siempre yo digo que cuando vayáis o trabajéis con este tipo de herramientas, que reviséis todo el trabajo súper bien, porque eso comete bastantes errores. El problema eso que tiene estas herramientas al final es que como son grandes, cortas y pegas, al final, ¿vale? Resumiendo de cómo funciona esta herramienta, son grandes, cortas y pegas, pues cometen muchas alucinaciones y lo que nos devuelve eso son resultados convincentes que a simple vista te puedes creer que es un resultado bueno y luego esos son resultados inventados. Porque como digo, al final estas herramientas están basadas en un corta y pega y procedimientos de similitud y lo que van a buscar son términos más próximos uno a otro y lo que eso nos muestra un resultado que nos creemos que es real y es una invención total. ¿Vale? Voy a explicar un poquito por qué a día de hoy son tan importantes las referencias bibliográficas, ¿vale? Porque en la actualidad, bueno, esto lleva de muchos años, no es que sea ahora que no lo hayamos inventado ahora o que la nueva comunicación científica exija la citación o lo que son las referencias bibliográficas, ¿vale? Son la base de todo trabajo científico de investigación, ¿vale? Como hemos visto en la primera diapositiva, el proceso de investigación científica, lo que nos exige muchos cuando vamos a redactar un protocolo de investigación es que nos basemos en evidencia científica y en la base de toda comunicación, ¿vale?
Nos va a ayudar a otro investigador a identificar trabajos relevantes, ¿vale? Que van a servir para poner y entender el marco teórico de nuestro trabajo. En la actualidad, las citas bibliográficas sirven para calcular el factor de impacto de la revista, ¿vale? Es la medida para dentro de la base de datos de Web of Science, el Journal Citation Report es como lo que se ayudan para hacer ese cálculo del factor de impacto, ¿vale? Y el número de citas normalmente para los científicos pues suele ser pues, importante para un investigador porque en los procesos de evaluación científica se suele tomar mucho en cuenta, ¿vale? Normalmente las citas bibliográficas se basan en una norma, ¿vale? Esto es una norma que está basada en una norma ISO, ahora lo enseñaré para que veáis en qué norma se basa, ¿vale? Y sirve normalmente para argumentar, declarar y reforzar nuestras ideas, evitar el plagio, contextualizar, identificar y facilitar a los lectores la fuente original de donde nos hemos basado, ¿vale? Sobre todo eso para evitar esos plagios. Que eso que muchas veces ahora con este tipo de herramientas, ChatGPT y tal, pues si no lo citamos bien de dónde procede esa fuente que hemos tenido de ChatGPT, por ejemplo, pues puede eso de decir que hemos plagiado el texto, ¿vale? O nos creemos que es lo que se llama ahora como plagiarismo, que texto que no ha redactado este tipo de herramientas lo tomamos como si fuese un texto nuestro propio, ¿vale? Entonces, todo esto hay que citarlo, hay que mencionarlo pues, para evitar todo este tipo de problemas, ¿vale? Y lo que normalmente no se cita, pues eso son pues, informaciones o hechos o datos que forman parte de nuestro conocimiento o común, ¿vale? Todo lo que se me ocurra a mí ahora mismo en realidad, pues que no proceda de otro, pues eso normalmente no lo voy a citar, o digo que es de elaboración propia. Bueno, como digo, las referencias bibliográficas están basadas en una norma, la norma ISO 690, ¿vale? Aquí pone que es de 1987, pero en la actualidad está actualizada a, creo que no sé si es 2010, 2014, no sé cuál es la última actualización. Y bueno, y esto lo pongo sobre todo porque para que veáis que ahora cuando veamos los ejemplos, cuando nos vayamos a este tipo de herramientas, veréis que si yo le digo a ChatGPT, por ejemplo, que me elabore una cita bibliográfica con un estilo bibliográfico dependiendo de la revista a la que voy a publicar, pues tiene que seguir ChatGPT, tendría que seguir ChatGPT esta norma, ¿vale? Esta que veis aquí. Que dependiendo del tipo de revista a la que vayamos a publicar, la norma varía un poco, ¿vale? El número de autores, el nombre de los autores a lo mejor te lo pone en minúscula, en cursiva, el título también va a depender de cómo sea, de una forma u otra, y también el estilo de la referencia bibliográfica va a variar con respecto a la tipología documental que vayamos a publicar, sea libro, capítulo de libro, artículo de revista, tesis, esto va a cambiar siempre, ¿vale? Pero normalmente tiene que seguir esta norma, la norma ISO 690, que creo que ahora no recuerdo ahora si la nueva es la 2010 o 2014, pero bueno, está basado en una norma. Y tienen que seguir esta norma todas las revistas, que cuando vayamos a publicar una revista, se tienen que basar en esta norma. Varía lo que es el estilo, pero lo que es la norma no. Tienen que seguir toda esta norma, ¿vale? Entonces, esto es lo que debería seguir a rajatabla ChatGPT. Por eso ahora veremos los ejemplos que algunas veces no lo hace bien, otras veces no lo hace a media o a medio bien y otras veces comete errores gordos. Que si no nos damos cuenta, esos errores los copiamos, los pasamos a nuestro trabajo científico. El evaluador algunas veces no se da cuenta, ¿vale? Que hay muchos trabajos, muchos estudios que ya lo han demostrado, que ni el evaluador o revisor de la revista se ha dado cuenta, ya ha salido publicado el artículo. Y luego estos tipos de trabajos pues lo han tenido que retractar de la propia revista, ¿vale? Lo han tenido que echar atrás, ¿vale? Bueno, aquí eso, como digo, que esto no es una cosa que venga de nueva, el tema de la citación o la referencia bibliográfica. Aquí os pongo que ya Humberto Eco nos daba unas nociones de un manual que él tenía de cómo se hace una tesis, técnica y procedimientos de estudio, investigación y escritura. Vaya por la 22 edición, yo supongo que habrá más ahora.
Bueno, ella nos daba unas nociones sobre una regla sobre cómo podríamos citar en nuestros trabajos científicos, ¿vale? La cita se cita textualmente en un texto, son válidas las citas que se aportan algo diferente, se confirma, la cita supone que compartamos la idea de un autor citado y en cada cita debe aparecer claramente reconocibles los datos del autor, sobre todo para eso, para evitar ese plagio. Y las citas textuales, pues ya nos dice cómo debemos hacerlas, ¿vale? Pero siempre y cuando lo citemos, siempre que copiemos algo de alguien, si está citado, no deberíamos tener más problemas, ¿vale? Y según la Ley de Propiedad Intelectual de 1996 aquí en España, también nos da unas nociones de cómo tenemos que seguir eso para no plagiar, ¿vale? Y no pasarnos de los derechos de autor de una persona que es autor de este conocimiento, ¿no? Entonces, siempre que citemos no va a haber problema. Entonces, el problema que surge en la actualidad con esta herramienta es que, pues mira, aquí ya Joan nos lo dice, que la última versión es de 2021. Se sabía que estaba en la 2010, 2014, yo me había quedado por ahí. Pero bueno, la versión de la ISO eso al final es lo mismo. Son actualizaciones que hacen, pero prácticamente no han cambiado nada. Son como revisiones que hacen de esa norma, ¿vale? Entonces, la idea es eso, que siempre que vayamos estemos redactando un artículo científico, la tesis o cualquier trabajo de investigación o cualquier trabajo, lo ideal es que citemos la fuente en la que nos basamos para evitar eso, para problemas de plagio o los problemas de los derechos de autor de ese trabajo al que estamos mencionando. Y bueno, ya he hecho aquí una pequeña introducción, ¿vale?, de la importancia de las referencias bibliográficas y nos vamos ya a la práctica, ¿vale? Este es un ejemplo que os voy a poner un ejemplo con el que yo trabajé con ChatGPT, ¿vale? Y me voy a ir a ChatGPT ahora mismo. Dejo de aquí de compartir la presentación y me voy ahí a Google. Vale, lo estáis viendo. Aquí ya está. Creo que tengo por aquí el enlace. Y me voy directo. Y os comento un poquito la experiencia que yo he tenido. Bueno, he tenido varias ya con ChatGPT. Pero os voy a enseñar esta que yo he tenido con ChatGPT sobre una consulta que me hacía una usuaria. Que esto más o menos de las otras sesiones a las que o que yo he dado aquí en Yo Sigo, en la última que yo di, explicaba más o menos el proceso de revisión o de búsqueda bibliográfica a través de este tipo de herramientas. Que yo lo que normalmente hago la estrategia de búsqueda, la hago de manera manual y por si alguna palabra o así se me escapa porque a lo mejor mi conocimiento de inglés no es tan bueno, pues le digo a ChatGPT, mira, esta es la estrategia de búsqueda que yo tengo, puedes revisarla y ver si hay algún término que se me escape. Entonces, normalmente ChatGPT me da unas recomendaciones, ¿no? Esta palabra podría incluirla, esta sí, esta no, ¿no? Entonces, yo tenía la estrategia de búsqueda, te la paso a ChatGPT y entonces ya empecé a decirle, me mejoró así, por así decirlo, esto no, este del anterior, esto lo vamos a ver luego en el ejemplo. Y entonces le fui diciendo, no, aquí esta es la búsqueda que mira, podría meterle esto. Y para Scopus esta, igual esta, ¿vale? Pum. Y aquí ya le dije a ChatGPT, le dije, mira, ¿me puedes decir como que él me hiciese la consulta, ¿vale? Este tipo de herramientas normalmente no nos hacen la consulta directamente. Cloud ahora mismo sí lo hace, ¿vale? Pero ChatGPT ahora mismo directamente no nos hace una consulta, pero bueno, nos puede buscar algunas publicaciones. Claro, lo que le dije es que me buscase algunas publicaciones relacionadas a esa estrategia, que me la buscase en la web. Aparentemente, cuando me sacó la referencia bibliográfica, aparentemente eran, como digo, eran muy convincentes, parecían reales, ¿vale? Pero me puse yo a revisarla una a una y no cuadraba ni una, ¿vale? Entonces le dije, bueno, antes de eso le dije que me hiciese un borrador que para poder yo ver toda la estrategia de búsqueda y esas referencias para tomarlas de apoyo para consolidar esa estrategia, ¿no? Entonces, cuando yo revisé el borrador, empecé a revisar cada una de las publicaciones y vi que eso ninguna era real,
ejemplo, si que vamos a ver este de aquí, Malela, tarará, este artículo reciente, si yo me iba a PubMed, que me ponía el enlace, sí parecía que eso, el título de la revista sí coincidía, el nombre del autor sí coincidía, pero el título no coincidía para nada, ¿vale? Entonces le dije al ChatGPT, mira, las referencias que me presentan no tienen nada que ver con las que me han mostrado antes en el borrador. Encima me estaba mostrando resultados diferentes. Y le dije, los títulos son distintos, incluso me muestra en el borrador 6 referencias que ahora me devuelve 5. Me estaba devolviendo ya datos y me vuelve a devolver. Ahora me devuelve 6, ¿vale? Otras 6 inventadas con respecto a las primeras que había dado. Ya tenemos este de aquí, ¿vale? Vamos a ver este ejemplo de aquí, que eso aparentemente es muy convincente. Y digo, hostia, si yo no lo reviso, digo, pues vale, ya me ha devuelto las referencias bibliográficas que yo quería. Y ahora me voy a la revista y cuando yo lo veía, digo, identification, y aquí el título es este, preoperative versus postoperative no sé qué. Y cuando yo pincho en el enlace de la referencia que me muestra, como veis, no tiene nada que ver. Entonces, con esto hay que ser muy cautos cuando le estamos pidiendo referencias bibliográficas o que nos devuelva alguna referencia para que demuestre que lo que estamos elaborando que sea convincente o no, pues eso no se lo inventa, se lo está inventando. Y yo seguía diciéndole cosas. Pues venga, mira, me has vuelto esto, tal. Y al final lo que me dice, me devuelve esto. Solo 3 de ese total, y dice, es verdad, me está diciendo como, es verdad, tienes razón. Dice, perdóname, dice, puede ser frustrante, por ahí me decía, puede ser frustrante todo esto que está surgiendo. Dice, te voy ahora a devolver las referencias reales. Y me devolvió estas 3. De las 6 primeras que me ofreció, al final se queda con 3. Porque le dije aquí, mira, quiero que me devuelva el doy y todo. Y este, si lo vamos a copiarlo, vamos a ver si este es real. Esta sí era la correcta, ¿vale? A New Testament, la revista, ¿vale? Pero nunca me llegaba a confeccionar la referencia completa, que era lo que yo le pedía. Me ponía así lo que es más o menos la cita del autor y el año y eso. Y aquí, por ejemplo, esta sí que estaba inventada. Si copiamos, pegamos aquí el DOI, comparen preoperative. Este era Patel. Bueno, este sí estaba también, ¿vale? Esto te tienes que fijar al final todo en toda la referencia completa para que veamos que nos ofrece bien unos buenos resultados, ¿vale? Y aquí parece ser que al final, pero claro, tienes que iterar mucho con este tipo de herramientas y darle muchas vueltas para que al final nos devuelva el resultado que nosotros queremos. Cuando al final, si esta búsqueda lo hubiésemos hecho nosotros de manera manual, nos vamos a PubMed con la estrategia que yo tenía, me devuelve unos resultados y me lo guardo en mi gestor de referencia bibliográfico, hubiese tardado menos que en todo el mal trago que yo me llevé aquí preguntando a ChatGPT, ¿y esto por qué? ¿Y esto por qué? ¿Y esto por qué? ¿Y por qué me hace esto? Y ahora esta no la veo correcta, y esta tal, para que al final solo me devuelva 3 referencias. Que luego, si yo hago una consulta bibliográfica, ¿por qué del total de las publicaciones que hay, o que me ha devuelto a lo mejor esa consulta, por qué solo me devuelve 3? ¿A razón de qué? ¿Son las más importantes? ¿Son las que él ha considerado más importantes? ¿Son las más citadas? ¿Son las que están publicadas en la mejor revista? ¿Vale? Porque en este caso, ¿vale? Sí hay 2 revistas que están publicadas en revistas de primer cuartil, pero en este caso aquí tenemos una que es de segundo cuartil. Y no es que sean las revistas ni las más actuales, porque tiene un trabajo de 2014, ni las que más citas hayan recibido, ¿vale? Entonces, cuando le hacemos este tipo de consultas, este tipo de herramientas, normalmente nos devuelve unos resultados que no tienen por qué ser los más, bueno, ni que son datos reales algunas veces, y muchas veces no son los resultados que puedan ser los mejores o los más evidentes, ¿no? Los más pertinentes para nuestra consulta, por así decirlo, ¿no? ¿Vale? Entonces, os voy a poner ahora, vamos a hacer ya un ejemplo. Este no, lo tengo por aquí. Y lo vamos a ver real.
Mira, aquí tenemos un trabajo de unos investigadores del Hospital Virgen de las Nieves. Sobre esto es una consulta hecha en PubMed, ¿vale? Un artículo que han publicado recientemente y como veis, la cantidad de autores que tiene, ¿vale? Tiene un montón de autores. Entonces, yo le voy a decir, tengo mi gestor de referencias bibliográfico, por ejemplo. Esto es otro caso también que yo hace poco fui a publicar una revista. Cuando esas revistas te lo echan para atrás, tiene un estilo bibliográfico, no normalmente, no esa revista, y cuando lo va a publicar en otra, normalmente te dicen, pues no tienes que cambiar el estilo bibliográfico, ¿no? ¿Vale? Pues vamos a ver, estoy aquí. A ver. ¿Vale? Bueno, este es mi gestor de referencia bibliográfico de toda la vida. Este de aquí, Zotero. Y yo le voy a decir que me guarde la referencia que tenemos aquí. Que al final es con lo que yo al final termino trabajando con Zotero. Entonces, tengo aquí mi referencia bibliográfica y le digo que me lo guarde en estilo Vancouver. Y ahora nos vamos, por ejemplo, a ChatGPT y le digo, ¿me puedes convertir esta referencia al formato APA, por ejemplo? Tan simple como eso, ¿vale? Yo la tengo así. Y quiero eso que os fijéis en el dato esto que había dicho de la cantidad de autores que tiene. Cuando yo, por ejemplo, en el estilo Vancouver, que normalmente es el formato más utilizado en el ámbito de la ciencia de la salud, no nos pone el total de los autores. Nos suele poner como los 6 primeros y luego nos pone al final un etal, ¿vale? Y otro, en latín, y otro. Entonces, yo le he dicho ahora, digo, ¿me puedes convertir esta referencia al formato APA? Te la va a hacer sin problema ChatGPT, ¿vale? Porque basándose en las normas extras que habrá de todo lo que ha aprendido. Por aquí me está preguntando Eduardo cómo se ponen los colores esos. Luego, ahora os lo explico, ¿vale? De cómo os pueden salir. ¿Vale? Eso es con un plugin que os tenéis que instalar con un plugin de estos de Google. Y eso va a salir ya cada vez que hagáis una consulta. En cualquier base de datos, siempre que reconozca el DOI, cuando aparezca que reconozca el DOI, os lo va a poner. ¿Vale? Bueno, entonces, le he dicho que me haga la transformación a APA. Le podría haber dicho cualquier otro estilo, pero es para que veáis el ejemplo claro y para que no os confiéis mucho en este tipo de herramientas. Porque, como digo, así me lo ha convertido, ¿vale? Aparentemente, perfecto. Bueno, ya como ChatGPT aprendió de mí, esto seguro que si lo hacéis vosotros, seguro que ChatGPT, si no lo veis ya medio enseñado, el letal este que aparece aquí, os lo pondría incluso como un autor, ¿vale? Pero ahora, como yo en su día ya le regañé, pues ya, claro, me ha aprendido, ya me lo ha puesto como una referencia clara de típica de APA, ¿vale? Pero bueno, aquí tenemos, y me ha puesto un DOI, que yo no le he dicho que me ponga DOI ni nada. Si yo le doy al DOI, vamos a ver si me lleva a la publicación correcta. Porque eso yo no le he dicho, la referencia que tenía hacia Mira, pues me la ha hecho bien. Está aprendiendo bien, ¿vale? Esto al final es ensayo y error. La última vez que se lo hice, me daba error, ¿vale? Me estaba inventando los DOI y ya eso, ya creo que es con la nueva versión. La última vez que lo hice fue con la versión esa, la que tenía, la 4.5. Y eso, ahora fijaros que aquí yo no le he puesto una referencia en el DOI, ahora él sí me la ha puesto y el DOI me está llevando a la herramienta que es, ¿vale? Bueno, aquí tenéis, como veis, me sale el factor de impacto, que eso ahora explicaré cómo podéis insertarlo vosotros en vuestro navegador. Y aquí vamos a ver el problema este de los autores.
porque me está poniendo normalmente en el formato APA. Claro, no tenemos tampoco por qué sabernos todos los estilos bibliográficos, ni la manera de citar, eso sí, en formato APA, Vancouver, Chicago, JAMA, hay 100.000 estilos bibliográficos. Para eso, como siempre digo, al final lo mejor es que trabajemos con nuestro gestor de referencia bibliográfico, que en la actualidad todavía no existen, o sí tienen como una especie de plugin adaptados con herramientas de IA, que yo he trabajado algunos para Zotero, pero todavía no me gusta demasiado, pero llegará un momento en el que los gestores de referencia bibliográficos estarán tan adaptados a la IA que nos lo harán ya todo de manera automática. Pero bueno, por ahora yo me sigo basando de esta manera medio manual, ¿vale? Y os voy a enseñar aquí cómo sería en formato APA el que me hace. Nos vamos aquí y os lo voy a pegar aquí para que lo veáis. Documento. ¿Vale? Este es el formato APA que me ha generado el gestor de referencia. ¿Lo veis? Lo amplío un poquito más. Y ahora os voy a enseñar el formato APA que me ha generado ChatGPT. No se parecen. Bueno, vamos a copiarlo. Lo vemos en el documento de Word. Aquí. ¿Veis? No se parece. Este es el que me genera el gestor de referencia bibliográfico y este es el que me genera ChatGPT. Como veis, no se parece mucho. Entonces, claro, podemos creer que lo que me ha generado es correcto. Como he dicho, es un resultado convincente que yo ahora lo pego tal cual en mi lista de referencias para publicarlo en una revista y puede llegar el evaluador y el revisor y decir, hostia, aquí falla algo, ¿veis? Aquí me ha puesto a este hombre, Zubili, no sé qué, que no sé de dónde se la ha sacado. Bueno, si es el último, ¿vale? Si lo tienes aquí. Pero claro, como en la referencia que yo le pegué a ChatGPT no le puse el total de los autores que había, pues aquí lo ha obviado y solo me ha copiado los 6 primeros, que son los 6 primeros que según el estilo de referencia Vancouver son los únicos que admite, ¿no?, ese estilo de referencia bibliográfico, ¿vale? Esto es un ejemplo que podemos tener eso con este estilo de referencia. Entonces, es que esto es un caso que me pasó hace poco, eso. Yo lo iba a presentarlo a una revista, ese estilo, cuando me lo rechazaron, voy a enviarlo a otro y me dicen que el formato de estilo de referencia bibliográfico es distinto, pues yo en vez de hacerlo o a mano o como debería haberlo hecho con el gestor de referencia bibliográfico que me hace el cambio de manera automática, ¿vale? A los plugins que tiene de cita mientras escribe nuestro procesador de texto, pues se lo dije a ChatGPT. Se lo pasé el documento entero a ChatGPT y le dije pues más o menos con un prompt que tengo aquí, si queréis os lo pego, tengo el prompt aquí y os digo cómo es. Y os lo pego aquí y este es el prompt que yo tengo. ¿Veis? Este es el prompt que yo más o menos le dije, estoy redactando el apartado de referencia bibliográfica de un artículo que quiero enviar al artículo de una revista. Le puse el nombre de la revista. Le digo, aquí te dejo algunos ejemplos del estilo que admite esta revista. Pues sea APA, Vancouver, el que sea, el que nos indica la revista. De todas maneras, si le ponemos el enlace de las normas de publicación de la revista, mejor. ¿Vale? Le podemos poner algunos ejemplos, también para que quede claro. Y le dices, quiero que me transforme las siguientes referencias que las tengo en formato X, pues que me las transforme tal cual me lo dice la revista esta, ¿vale? Tú estos coges, se los dices tal cual a ChatGPT y te hace ese cambio. Claro, pero lo que tienes que hacer es eso, como os digo, tenéis que revisar para que veáis cómo varía un estilo a otro, aunque los dos son APA, pero varía un poco la diferencia.
Entonces, algunas veces puede variar y eso, el DOI normalmente algunas veces se lo suele inventar, el PubMed ID, ¿no? Los identificadores o los handles o eso, los DOI, muchas veces en algunos casos se lo inventa. Todo esto hay que ser muy claro de dónde tomamos, de cómo hacemos estos datos, de cómo tomamos los datos de la referencia, ¿vale? Y lo mismo pasa con cualquier otra herramienta que usemos. Yo normalmente uso también, no sé si lo conocéis, Mistral. Es parecido a ChatGPT. Este de aquí. Voy a y voy a decirle lo mismo que le habíamos dicho a ChatGPT. Estamos aquí, ChatGPT. Y le digo esto. Y me voy a Mistral. Yo Mistral, bueno, es similar a este tipo de herramientas, no sé si lo conocéis. Yo lo uso mucho, sobre todo para preguntarle preguntas tontas y absurdas. También lo hago eso para que ChatGPT no se crea que soy un poco lelo. Entonces, las preguntas absurdas se las pregunta a Mistral. Cuando ya más o menos me ha aclarado la duda esa que tenía tonta, pues ya voy a ChatGPT, sobre todo eso para que no se crea que soy un poco absurdo, ChatGPT, para que... Entonces, las preguntas absurdas normalmente se las hago a esta herramienta y eso, las buenas ya ChatGPT para que no vea que soy un poco lelo. Entonces, bueno, vamos a pegarle esto aquí. Era la consulta que teníamos y vamos a Mistral. Iniciar sesión, continuar. Yo ya en casi todas le tengo dicho que me acepten con mi cuenta de Gmail. Así que yo ya con temas de datos y privacidad creo que estoy perdido. Yo creo que todas las herramientas que hay las practico todas, las uso casi todas y eso yo creo que ya en temas de privacidad estoy perdido. Vamos a ver. Se lo he pegado y me dice, por supuesto, la referencia en formato ABA se quedaría así, taca, taca. Y vuelve a hacer, para que veáis, es totalmente distinta. Bueno, y el DOI, como no, este no la ha recuperado de por ahí, ChatGPT sí la ha recuperado, pero este no. Y nos dice, si tienes el DOI, el número de edad, sí me da unas indicaciones, eso que tome cuenta, diga, hostia, que aquí te pasa esto, ¿eh? Si tienes el DOI, ponlo. Por ejemplo, este pone aquí un DOI, vamos a confirmar. ¿Dónde me lleva? A un DOI inventado. Pero bueno, por lo menos me está diciendo que eso, que tome cuenta de que si tengo el DOI que lo ponga, ¿vale? Este por lo menos no se lo ha inventado. Si me pone para que ponga el enlace, pero no se lo ha inventado. Y aquí vamos a verlo si queréis, vamos a ver, copiamos esta referencia y la comparamos con las otras que teníamos. Las tenemos aquí, ¿vale? Aquí, como veis, las tres son distintas. La primera es la que no había generado nuestro gestor de referencia bibliográfico. La segunda aquí me pone los puntos suspensivos con este hombre, porque sí, ChatGPT parece ser que ha hecho la consulta a través de la web para sacar información de esa referencia y mejorarla, ¿no? O completarla. Y aquí, como veis, pues este hombre no. Como le pasamos la referencia en estilo Vancouver y solo pusimos los 6 primeros autores, pues no ha podido descubrir que el último autor, que son en las normas APA, hay que poner siempre, si cuando pasa más de X autores, pone punto suspensivo y pone el autor, pues aquí no lo ha entendido, no sabe quién es el último autor y directamente detrás de Cabete, que sale aquí, pues me pone punto suspensivo. ¿Vale? El resto sí, más o menos igual, pero bueno, como veis aquí, ¿qué me hizo ChatGPT? Que el título me lo puso en cursiva. Este no me lo ha puesto en cursiva, sí me ha puesto el título, ¿vale? Y entonces hay ciertos errores que ya no son tan buenos eso de confiar con respecto a esta herramienta, ¿vale? Pues así podemos ir trabajando con este tipo de herramientas que al final los errores siempre pueden ir variando con una herramienta u otra, ¿vale? Entonces, aquí tengo un montón, eso, por ejemplo, un ejemplo para ChatGPT. Imaginaros
Vámonos a ChatGPT, lo teníamos por aquí. O si no, mira, nos quedamos en Mistral. Lo teníamos aquí. Y eso, y tengo, pues, existen un montón de pros en la actualidad. Si queréis, luego os paso un documento. Tengo este documento aquí generado. Si queréis, luego lo paso. ¿Vale? Que es de diferentes prompts para diferentes situaciones. Para normalizar referencias bibliográficas, para generar citas en diferentes estilos, para convertir referencias bibliográficas, para generar citas de una publicación, para formatear citas, ¿no? Aquí tengo, esto normalmente se lo paso yo a los investigadores del hospital, pues para que sean conscientes de que normalmente este tipo de herramientas cometen errores, ¿no? Entonces, prompt sobre citación de artículos, ¿vale? Son más o menos, bueno, en su día yo los confeccioné, también de algunos que copié de por ahí, de por la red, pero lo que yo hice, le dije a ChatGPT, oye, ¿me puedes ayudar a mejorar estos prompts? Y me lo hizo de esta manera, ¿vale? Si queréis, luego yo os lo paso por el grupo de Yo Sigo Publicando. Eso, para transformar el estilo de una revista, para la normalización y limpieza, ¿vale? Y siempre le digo eso, le digo a ChatGPT que tome en cuenta una serie de consideraciones, algo así. No te inventes datos, si falta el DOI, por eso digo que ya ChatGPT aprendió de todas estas validaciones que yo le he hecho. ¿Vale? Por ejemplo, en Mistral, como estas recomendaciones no se lo he dado, pues no aprendió de eso y me devuelve los resultados que le da la gana. Que esto es lo que os puede pasar a vosotros. A no ser que le deis ya las nociones a ChatGPT o este tipo de herramientas. Y bueno, y le deis a la opción esta que tienen por ahí, de que recuerde todo lo que vosotros le veis para que se vaya retroalimentando, que vaya aprendiendo de todo lo que le vamos diciendo, pues yo le doy esta indicación, no te inventes los datos. Si falta un DOI. Conserva siempre la mayúscula y minúscula de nombres propios y de acrítico en español. Distingue tipos de artículos, capítulo de libro, preprint, dataset, ¿vale? Aquí María Ángeles nos está diciendo de cómo se puede acceder al grupo. Pues eso en Telegram. Si te metes en Telegram, en un grupo de Telegram ahí buscas Yo Sigo, UGR, pues ahí te va a salir, os podéis meter, eso, os metéis en ese grupo sin problema. Ahí normalmente sale siempre la lista de los cursos que van a proceder y eso, los materiales, normalmente también los solemos colgar ahí, ¿vale? De todas maneras, eso, no os preocupéis, yo luego esto lo colgaré. Os pongo el enlace o lo comparto por ahí y que lo tengáis todo, ¿vale? Entonces, yo todo esto ya se lo digo a ChatGPT que aprenda de todas estas situaciones para que en la medida de lo posible, si yo quiero trabajar o quiero pedirle que me haga una referencia bibliográfica, que me la devuelva de esa manera, que no cometa errores, ¿vale? Y eso, aquí tengo 100.000 prompts, que normalmente son algunos que podían ser tan básicos como el que he puesto ahí, pero bueno, como le dije a ChatGPT, actúa como un ingeniero de prompt y me actualiza y me hace que estos estilos bibliográficos mejoren de esta manera, ¿vale? Bueno, aquí lo tenéis. De todas maneras, eso si trabajáis con este tipo de herramientas, ya existen lo que, por ejemplo, en ChatGPT, lo que son los GPT, que son proyectos que ha generado un usuario que os puede facilitar la vida. Esto nos vamos aquí ChatGPT. Si estamos en ChatGPT, le dais a explorar. Entonces aquí os salen los GPT, las versiones que ha generado cada usuario sobre como el ChatGPT personal de cada usuario. Entonces ahí sobre cualquier cosa que se ocurra, hay. Entonces aquí podéis buscar para estilos de referencia bibliográficos. Pues vamos a poner citas. Mira, aquí ya tengo uno que busqué la otra vez. Entonces, normalmente podéis echarle un vistazo aquí. Aquí tiene una valoración de 4,5. Pues mira, eso quiere decir que los usuarios lo han valorado bien. También podéis ver el número de seguidores o conversaciones que tiene en la actualidad. Tiene más de 10.000 o de X. Dices, pues bueno, más o menos es un GPT fiable, ¿no? Aquí nos da unas recomendaciones o unas indicaciones de lo que otro usuario o de cómo el usuario que genera este GPT, cómo podemos hacerle la consulta a este GPT creado por él, ¿no? Entonces, esta es una herramienta que ha creado un usuario que nos ayuda a confeccionar referencias bibliográficas al estilo de APA. ¿Vale? Si queréis, pues vamos a empezar el chat aquí y le vamos a decir la que teníamos aquí. La que teníamos quizás estaba, a ver,
Me voy a Mistral, que la tenía por ahí. Aquí. Le copio esta de Vancouver y le voy a decir lo mismo. Le copio esto, me voy aquí a este GPT generado por este usuario y a ver qué es lo que me hace. Me puedes convertir en lo mismo que le habíamos dicho. Vale, perfecto. Esta es la referencia original proporcionada y esta es la que me ofrece este hombre. Vamos a ver, me pone hasta el DOI. Vamos a ver si me abrir enlace. Esta es distinta de esta, ¿no? Como veis aquí, no tiene nada que ver. Ya se me ha ya este GPT de este usuario, en el que le dan una valoración de 4,5, pues según las indicaciones que le haya dado este usuario para confeccionar la referencia, pues me pone aquí un DOI, que yo en este caso no se lo he dicho al GPT de este usuario que me lo ponga. Entonces yo cuando pincho en él, me está llevando a un DOI de la misma revista, pero que no tiene nada que ver con mi artículo. ¿Veis? Ya se ha inventado el DOI aquí, por ejemplo. Cuando el DOI del de antes, ChatGPT, con las indicaciones que yo le di, con esas indicaciones que ya retroalimentada cada vez que le pasa información, pues sí me ha devuelto un DOI correcto. En este caso, en el GPT de este usuario, me da un artículo que no tiene nada que ver. Imaginaros que esto, yo sin revisarlo, lo pego en mi listado de referencias bibliográficas, lo llevo a publicar a una revista, o eso, mi trabajo de tesis, trabajo fin de máster o cualquier trabajo, pues lo pongo yo tan tranquilo creyendo que está perfecto. Y ahora llega pues, tu director de tesis, el evaluador, el revisor, lo que sea, le echa un vistazo y dice, ¿esto qué porquería es? Está inventando aquí la referencia, ¿vale? Como digo, aquí ya eso ya ha llegado a sus alucinaciones que normalmente tiene este tipo de herramientas, porque ha dicho, hostia, para este tipo de formato normalmente hay que ponerle un DOI, pues yo le pongo este. Y entonces, aparentemente, cuando tú lo ves, el resultado es tan convincente, dices tú, hostia, pues yo me lo creo. Y si quieres, lo copiamos, lo pegamos, nos vamos otra vez a nuestros ejemplos de antes. ¿Vale? En este caso se ha vuelto a poner al último autor, si lo ha entendido como tal, pero claro, difiere mucho de la primera. Se queda por el camino a muchos autores, lo deja por el camino a muchos autores. Aquí se hace bien el título, no nos lo pone en cursiva, como lo hacía ChatGPT, que ahí sí cometió un error. Y aquí el título de revista, pues en este caso sí lo pone en cursiva, como nos pide el formato APA. ¿Vale? Entonces, hemos visto diferentes herramientas de IA basadas en ChatGPT, Mistral y un GPT generado por un usuario y nos sigue dando error. No nos llega a poner la referencia tal cual, tan bien como la desearíamos, tal cual como mi gestor de referencia, como Zotero, que normalmente yo uso, me lo haría a mí, ¿vale? Me lo generaría de manera automática y me genera una buena referencia bibliográfica, ¿vale? Al estilo que yo quiero y con los pasos que hay que seguir, ¿vale? Entonces, este tipo de herramientas nos hacen o nos muestran los resultados, nos pueden mostrar unos resultados convincentes y, como digo, existen estos GPT que hemos visto. Estamos aquí, ¿vale? Eso, le dais a explorar, busquéis aquí cualquier cosa que se ocurra, vamos a poner referencias bibliográficas, a ver qué sale. Se van a salir unos cuantos, ¿vale? Para tesis, trabajo de investigación, referencia bibliográfica, no sé qué, generador de referencia bibliográfica, TubiText, represquiciador antiguo científico. Hay un montón. Esto es ya dependiendo de la búsqueda que hagáis o el ingenio que tengáis para hacer la búsqueda, os van a salir más resultados o eso, de GPTs que han generado otro usuario. Entonces, hay un montón, ¿vale? Eso dentro de ChatGPT. Luego tenemos dentro de Gemini, no sé si lo usáis, yo lo estoy usando últimamente bastante también. Gemini tiene igual que los GPT, bueno, podríamos hacer el mismo ejemplo con Gemini, ¿vale? Y nos va a dar los mismos resultados que hemos visto antes. Siempre va a haber algún elemento de la referencia bibliográfica en el que nos va a fallar.
Pero bueno, aquí de Gemini lo que os quiero enseñar que al igual que ChatGPT tiene sus propios GPT, aquí lo que tiene Gemini es un descubridor de gems, ¿vale? Que si pincháis pues algo parecido, ya por defecto nos suele dar ellos unas recomendaciones. Nosotros también podemos generar nuestro propio GPT, como ChatGPT, pero aquí en este caso un GEMS. Y aquí el que tiene, que es uno que nos recomienda, que eso normalmente por defecto salen los que más utiliza la gente, sale este de aquí, de revisión de escritura. Si pincháis, nos va a dar una serie de ejemplos. Corrige errores gramaticales, adapta este texto, tal, escribe una frase, mejora la fluidez. Entonces, mira, aquí, una conversación a estilo APA. Viene aquí ya por defecto. Pum. ¿Veis? Y ya me está dando aquí algunos consejos, ¿vale? Entonces, el propio Gemini, que es como ChatGPT, pero el de Google, pues también tiene sus propios GPT en el que también podéis trabajar con él. Otra herramienta que sí que hay y que, bueno, ya la veremos en uno de los próximos cursos que yo voy a dar, para que veáis que yo me he generado una herramienta con una de estas bases de datos chinas que hay en la actualidad. No sé si conocéis Manus. Pasa que al principio empezó siendo gratuita y se ha convertido en una herramienta de pago. Es buenísima. Esto es que, bueno, esto fijaros que es una página web que me ha confeccionado. Yo no es que tenga grandes conocimientos de HTML ni nada. Yo le di unas indicaciones súper básicas y lo que le dije es, viendo los problemas que estábamos teniendo, bueno, herramientas de estas existen en la web que no están basadas en IA. Pero bueno, esta sí está basada en IA, eso en esta herramienta. Y entonces con estos problemas que yo veía, pues le dije, mira, ¿me puedes generar una herramienta? Es un prompt, unas indicaciones que le di y me generó esto, así tal cual. Bueno, que le dije eso, pues un convertido de referencias, que si yo te tengo una en formato APA o en Vancouver, que me la convierta normalmente a un listado que le puse. Normalmente las más habituales, las que nos suelen... Hay cerca de más de 10.000 estilos bibliográficos, ¿vale? En la actualidad, o más. Casi como tantas revistas pueda haber en la actualidad, pues cada revista se inventa su diferente estilo bibliográfico. Como decía, basado en la norma esta ISO que hemos dicho, 690. Entonces, aquí yo lo que le decía, le dije a esta herramienta, Manu, hazme este convertidor. Ahí, espérate, cogemos, bueno, vamos esto mismo, con ese enlace a ver qué me hace. Y le digo, eso conviérteme la referencia. Bom. Y aquí bueno, me ha puesto un churro. Vamos, esto de aquí. Copio la cita. Esta. Vamos a copiar la ISO. Me voy a convertidor. Y le digo que, por ejemplo, que está en APA, aunque no está en APA, está en ISO. Y le digo que está, vamos a ver. Voy a decirle que está así, por ejemplo, que una convierta en Vancouver. ¿Vale? Y esto es una cosa que yo le he hecho así, que esto lo digo también porque vosotros mismos podéis confeccionar una herramienta parecida. Le echáis un vistazo, y eso tardaría yo menos de media hora. No recuerdo, pero en menos de media hora me hizo esta herramienta. Ya un enlace que tengo aquí, si queréis lo comparto por aquí, por el chat. ¿Vale? Estos son eso, que cada uno ya puede hacer sus propias herramientas con cualquier cosa que se le ocurra en la actualidad. Entonces, existen en la actualidad 100.000 herramientas que ya están basadas en IA, ¿vale? Entonces, yo viendo el problema ese que había, que vale, que al final yo, como siempre, no dejo de usar mi gestor de referencias bibliográficos, que digo eso, que en un futuro ya se basarán en IA lo más seguro, pero bueno, generé esta herramienta que os puede ayudar, lo tengo por aquí difundido en donde yo estoy normalmente, donde trabajo. Eso, que si quiere cualquier hacer rápidamente un cambio de una cita, pasarla rápidamente de un estilo bibliográfico a otro, pues lo hace de esta manera. ¿Vale? Más herramientas. Otras que hemos visto en algunas sesiones de por aquí. Elixir, creo una de las sesiones que ha dado
Dani y Venceslao, está esta de Elicit. ¿Qué podemos hacer con esta? Es una herramienta también que está basada en inteligencia artificial. Esto sobre todo para los usuarios de la UGR de la Universidad de Granada vaya a poder acceder a esta herramienta y con una versión, no sé, Pro, creo que es una versión Pro, ¿vale? El resto que no podáis acceder con un usuario de la UGR de la Universidad de Granada, con la versión gratuita os vale. Eso no, bueno, si queréis avanzar más, mejor, ¿vale? Pero bueno, lo que os quiero enseñar de esta, que bueno, cuando aquí, por ejemplo, tengo una búsqueda antigua que yo hice, pues de esa búsqueda, cuando me devuelve los resultados, lo que podéis hacer es exportar los resultados. Aquí vais seleccionando, por ejemplo, si quiero esa cita, y lo único que me puede hacer es exportármelo en un formato RIS o BIP, que son formatos que normalmente me los puedo luego exportar a mi gestor de referencia bibliográfico. Y aquí estos resultados sí son reales. Aquí no se inventa nada, porque lo que me ha hecho es exportar los datos como si yo lo exportase de una base de datos normal, como puede ser Web of Science o Scopus, ¿vale? Pero bueno, esto lo pongo como ejemplo, como herramienta de inteligencia artificial en la que yo puedo hacerle una consulta, de esa consulta me devuelve unos resultados y esos resultados yo me los puedo exportar en un formato de RIS o BIP, BibEx, BitEx, para que luego yo lo pueda abrir en mi gestor de referencia bibliográfico. Y es una manera también de yo guardar la referencia con los metadatos que ha extraído de esta publicación para que yo me lo guarde en mi gestor de referencia bibliográfico. ¿Vale? Pues bueno, creo que me tenía aquí apuntado algo más y yo creo que esto era todo. Bueno, Perplexity, otra de las herramientas que hemos visto aquí. Perplexity. Esta también creo que usuarios de la Universidad de Granada también podéis acceder con cuenta Pro. Y si, bueno, también tiene su versión gratuita, que para las consultas que vayáis a hacer día a día, pues, no creo que tengáis más problemas. Y si no, eso, si tenéis un Movistar, ¿vale? De la telefonía móvil de la compañía Movistar, os da un año de acceso a Perplexity, ¿vale? Bueno, esto lo que tiene es algo parecido a los Gen o a los GPT, esos que os he enseñado, ¿vale? Tiene aquí esto, un descubridor, no es espacio, ¿vale? Y ya también por defecto, cuando le dais a la opción de espacio, son como GPT también o Gems, estos que hemos visto de Gemini, ¿vale? Que tiene para crear tu propio espacio, tu propio GPT, por así decirlo, y tiene ya uno por defecto que es el de Citation Generator. ¿Vale? Que volvemos a lo mismo. Si queréis vamos a hacer el ejemplo que teníamos. Creo que estaba por aquí la referencia copiada. No, se sigue copiando eso. Ahí, fuera. Aquí, copio la referencia. Copiar. Me voy a mi Citation Generator de Perplexity. Y digo, ¿me puedes convertir esta referencia en formato APA? Y vamos a ver qué me hace. Aquí tienes. Este es el ejemplo que yo os quería decir antes de letal. El letal normalmente solo lo va a poner en formato Vancouver, que es cuando hay más de X autores, más de 6, más de 6, pues solo nos va a poner los 6 primeros y luego nos va a poner la coma y el letal, que significa y otros autores, ¿vale? Y otros. ¿Qué me ha hecho? Este es el formato Vancouver. Entonces le he dicho que me lo convierta a Perplexity, le he dicho que me lo convierta en formato APA. Y aquí tenéis el resultado de APA. Aquí tienes la referencia en formato APA. ¿Veis lo que me aparece aquí? Etal. Y Solo me ha puesto, es prácticamente lo mismo. Lo único que me ha cambiado es el año. Que el año en el formato Vancouver normalmente no lo pone al final del texto y este nos lo pone entre corchetes al final de los autores. ¿Vale? Y bueno, sí, el título de la revista sigue en cursiva y aquí es abreviado y sin cursiva. Pues para que veáis que aquí ya tenemos errores. Ahora, si yo creo que esto me lo ha hecho perfecto Perplexity, pues yo llegaría, lo copio, taca, me voy así, no me ha puesto ni paginación ni nada. Me voy a los que teníamos de antes. Y aquí tenemos, ¿veis?
1, 2, 3, 4, 5 estilos de citas diferentes según las herramientas que hemos utilizado distintas. Podríamos seguir utilizando más porque hay muchas más herramientas. Podríamos seguir utilizando Cloud, la de Grok, ¿no? de X, todas estas chinas que hay, que ya las veremos en los próximos cursos que vamos a dar. Entonces, como veis, todas las referencias son distintas unas de otras. Aquí me pone el 13 de noviembre, aquí no me lo pone, aquí tampoco, aquí sí me lo pone, pero uno me lo pone en español y otro en castellano. Pero ahora le podría decir aquí, ¿por qué me pones el et al? A ver qué me dice. Muy buena pregunta. En formato APA se usa et al. Cuando... Bueno, aquí ya se está inventando cosas. ¿Vale? Me dice que se usa, ¿no? Se usa et al cuando una obra tiene más de 20 autores. Claro, pero es que no, esto no es así. En formato APA no se pone. Se pone como hemos dicho. Se pone el punto suspensivo y al final se pone el nombre del último autor. Y aquí me está diciendo, pon esto. ¿Vale? Ya se le está viendo el plumero a Perplexity. ¿Vale? Entonces, no confiemos mucho en este tipo de herramientas porque nos va a dar error. ¿Vale? Y bueno, más o menos la idea de esta sesión era esto. Que yo en la actualidad uso, la verdad que lo uso muchísimo, este tipo de herramientas. Y normalmente eso nos da unos errores. Yo veo que eso me da errores eso de no fiarse. El otro día un compañero de la facultad me comentó un caso de un alumno que presentó un trabajo de un TFM, creo que fue, y el 75, pues, claro, con la herramienta esta de, ¿cómo se llama esta? De Turnitin, pues descubrieron pues, que el 75% ya no es solo que todo el trabajo lo hubiese hecho con ChatGPT, porque bueno, a día de hoy existen, ¿no?, herramientas para decir, igual que puede decir que la metodología ha empleado este tipo de herramientas, o en conflictos de intereses, puede decir, pues para la redacción del artículo me ha ayudado de esta herramienta, o citarlo. Puedes citar ya ChatGPT. Hay algunas revistas que nos dan las normas de recomendación de publicación de la revista, nos están diciendo, si utiliza este tipo de herramientas, cítalo. O cita eso, si a lo mejor yo he redactado un texto, imaginaros este tipo de aquí, este texto, yo copio y lo pego tal cual, pues lo ideal es que yo coja y mencione y diga, para eso me he basado en la consulta que le he hecho a ChatGPT. Y pongo, igual que menciono este autor, ¿vale? Este artículo, pues yo menciono que me he basado en ChatGPT, ¿vale? Entonces, a día de hoy lo ideal es que nuestros alumnos o nosotros mismos, cuando vayamos a realizar un trabajo, pues que siempre mencionamos la herramienta con la que hemos trabajado. Igual que con la metodología para el análisis estadístico yo he empleado SPSS o cualquier otra herramienta que esté relacionada con un programa estadístico, pues, y lo digo, lo menciono, pues ¿por qué no voy a mencionar, decir, no veo de malo que yo me haya ayudado de ChatGPT pues para lo que sea? También lo puedo usar ChatGPT lo hemos visto en varias sesiones de Yo Sigo, para confeccionar, pues, para la metodología, en la gestión de datos, ¿no? Pues para confeccionar y yo elaborar un párrafo, pues me he basado en ChatGPT, pues porque a lo mejor mi ingenio no da más, no llega más y mi forma de redactar pues la complemento con ChatGPT, ¿vale? Entonces eso, ser muy cauto a la hora de utilizar este tipo de herramientas porque, como hemos visto, tienen alucinaciones y nos devuelven unos resultados, volvemos a repetir, tan convincentes, tan reales, que yo me creo que esta referencia, por ejemplo, que me muestra aquí, Perplexity, es real, y yo cojo, la copio, la pego tal cual en mi documento que voy a presentar a un trabajo y me lo echan para atrás. Que, como hemos visto, las grandes tasas de no aceptación de muchos artículos muchas veces vienen derivadas, aunque parezca que es una tontería, vienen derivadas de que el formato que le hemos puesto no es el correcto. ¿Vale?
Pues bueno, más o menos la idea era esa. Voy a echarle un vistazo por aquí a ver si me dejaba algún... Aquí Sandra me decía una duda. Cuando se utilizan este tipo de herramientas, ChatGPT Mistral para trabajo académico y de investigación, ¿se hace con la versión gratuita o de pago? Pues tal cual la tenga, Sandra. Pues yo, da la casualidad que yo ChatGPT sí lo tengo de pago. Pero, por ejemplo, esa que os enseña de Mistral, la uso muchísimo, como os digo, para las preguntas tontas y que no aprenda de mi tontura ChatGPT, pues se las digo a Mistral y cuando ya me ha aclarado, y es gratuita. Que eso, yo creo que independientemente de cómo la uses, puedes usar que sea de pago o no. En las próximas sesiones que voy a dar, una que va a ser eso de este tipo de herramientas, pero las que hay en versiones chinas, yo uso una de ellas, que ya la vemos aquí, Kiwen se llama. Para mí es la que más uso, ¿eh? Kiwen, ahí está, ¿no? Sí. No sé si la conocéis. Está buenísima. Está, bueno, para mí. Si lo vemos en los rankings estos que se basan los o benchmarking estos que salen en la actualidad, siempre te ponen, no, primero está el Gemini 3.0 y ChatGPT 5 mejor, ¿no? Y eso va variando. Pero yo uso mucho esta es gratuita totalmente, desde que empezó es gratuita y espero que no la cambien. Yo la uso muchísimo y tiene los mismos, luego eso, la próxima sesión que creo que es el 12 de diciembre, os las voy a enseñar. Hay 3 o 4, ya no me he indagado que haya más, pero esta es la que yo uso mucho. Y te hace imágenes, te hace desarrollo web, tiene el Deep Research, como puede tener ChatGPT o las otras versiones que haya por ahí, más conocidas. Nos genera imágenes, nos genera vídeos, ¿vale? Esta es súper buena, Kiwen. Os lo veo aquí en el chat, ¿vale? Y eso es una versión gratuita. Pues eso, si imaginaros que de las herramientas que utilicéis, pues empleáis esta, pues no tiene por qué ser de pago, pues es gratuita y punto. Eso, la sesión que yo tengo es la de mi cuenta de Gmail, pero podéis generar vosotros un usuario y una contraseña sin ningún problema. ¿Vale? Y bueno, habéis levantado por ahí la mano, que eso abrir micrófono si queréis y me habláis, sin problema. Rubén, Sí. hola. Mira, te quería preguntar, en el Copilot, ¿tú sabes dónde está esa zona de explorar para ver si vienen ya herramientas creadas como la que hemos visto? De Pues referencia. Es que yo utilizo Copilot, que lo tenemos en la UGR, sí. y no veo nada. Luego, lo mismo no estoy mirando dónde es. Pues, si os soy sincero, es la herramienta que menos uso. De todas, la uso que creo todas, ¿eh? Pero esta creo que es la que menos uso. Y la verdad que no sabría ahora decirte. Pero bueno, que esta va a ser lo mismo que la otra. Vamos a hacer el ejemplo este que teníamos aquí. Vamos a ver, estábamos en... Copio esto. Estamos en Copilot. Y a ver qué me hace. Ya de paso... En laboratorios. ¿Te sale a ti la opción esa de laboratorios? María Ángeles. Sí, un momentillo, voy a mirarlo. Nos sale ahí, yo creo que es esa opción. Bueno, y aquí me hace lo mismo que lo otro. Aquí veis, es parecido a lo que me ha hecho Perplexity. Me pone letal. No me pone library, pero no me pone... ¿No te sale este iconito de aquí que pone ver. laboratorio, que te sale como una pibeta esta de laboratorio? No. Si pincha aquí, tiene esto. Pues no sé, a lo mejor no sé si será de la versión Es que como tenemos la que tenga la versión UGR. con el trabajo, o sea, la versión desde la UGR con tu correo institucional, a lo mejor en esa eso está limitado. Yo creo que no debería. De todas maneras, busca sino en Google, busca como Copilot Labs. Y yo creo que eso es en Google, te tiene que salir, te tiene que acceder seguro y directo. Pero esto es parecido, Vale. es lo mismo que lo otro, ¿vale? Que los que hemos visto de GPT, de las Gems de Gemini o el de Perplexity, ¿vale? Perplexity creo que también lo llaman laboratorio, ¿no? Lo hemos visto. Pero eso te sale aquí al lado. Yo, como digo, este es el que menos uso pero con diferencia.
Si acaso lo uso es porque uso este navegador, que es este de aquí, que bueno, el navegador de el Edge, este lo uso, que claro, que cada vez que lo abres da como vergüenza porque siempre te salen las noticias y la gente se cree que si está en el trabajo se cree que está viendo aquí el periódico. Pero es porque te sale esto por defecto, o yo por lo menos no sé quitarlo. Y aquí, bueno, ¿por qué os digo que es lo que más uso? Que cuando hago aquí una consulta, pues no sé, vamos a poner PubMed. No, yo no quería yo. Alzheimer. Neoplasia. No, es por defecto te sale eso de aquí y es el navegador que normalmente yo uso, pero en el trabajo, en mi casa uso Google, ¿vale? Entonces aquí sí lo uso para eso. Pues venga, y aquí sí me lleva directamente a Copilot. Pero es el que menos uso, ¿vale? Pero porque eso es que normalmente uso ChatGPT o Gemini o estas que os digo, o Mistral o Kiwen. Kiwen lo uso muchísimo. Es que eso ya no me hace falta más. Es que si queremos seguir iterando porque no estoy conforme con una consulta u otra, al final de los resultados que los que yo me muevo, me quedo con una o con otra. Pero esta es la que yo menos uso, ¿vale? Pero sí, echar un vistazo a, que eso no sé si será ya de la versión que tiene la UGR. Yo aquí no sé si tengo yo mi... Ahora mismo Yo no lo veo, desde luego hay una compañera mía enfrente y tampoco lo veo. tampoco, ¿no? No. Yo no sé si estoy conectado aquí a mi sesión de Gmail, de esto de Microsoft, y no sé, pues a lo mejor por eso, según No, si esto, te no. metes con tu correo, con la de tu correo, no aparece. Yo no estoy logueado ahora mismo, ¿vale? Sí tengo sesión de Microsoft, pero ahora mismo no estoy logueado porque aparece aquí abajo el icono con que tengo que iniciar sesión y sí me sale esto. No sé si será eso, que a lo mejor lo tengan allí en la Sí, UG. porque están contestando los compañeros por el chat. No, nosotros con el correo institucional no nos sale esa opción. Seguramente será por seguridad. Pues posiblemente. Yo sé que, por ejemplo, aquí en la Junta de Andalucía, el SAS quiere implementar que usemos en la Junta de Andalucía esta herramienta también, Copilot, porque por términos de privacidad dicen que es la mejor. Pues sobre todo por tema de gestión de datos, la privacidad de los datos y tal, dicen que Microsoft es la que más respeta todo eso, ¿no? Entonces, puede ser que por eso a lo mejor, claro, no quieran que aquí ahora cualquiera se cree un copilot de estos labs y digas tú, hostia, que está aquí filtrando datos que no debería ser. A lo mejor Sí, por eso lo yo tenéis creo que capado. eso, sí, es por eso. Yo me lo imagino desde el principio que lo tenían capaz por eso, por una cuestión de seguridad. Sí. Pero por eso nosotros aquí, como yo lo estoy desde la Junta de Andalucía, por ahora parece ser que a nosotros sí nos dejan, sí lo tenemos un poco en abierto, ¿vale? Por ejemplo, aquí Silvia dice que ella entra en Copilot gratis y si le sale, ¿vale? Eso, que tiene que ser problema de la UGR, eso que lo tengáis capado. Pero que cuando estéis en casa, pues lo hacéis sin problema o no os logueáis con la cuenta de la UGR y podéis tenerlo. De todas maneras, eso podéis trastear las otras herramientas. O sea, al final son todas casi todas lo mismo. Bueno, a no ser que eso que queráis utilizarlo, pues para vosotros crear un proyecto propio, por lo general, eso podéis trastear la otra. Eso sí hay muchas. Eso si queréis, cuando eso en el día 12 que doy yo mi sesión, vemos todas las que hay y por qué yo uso normalmente muchas de estas chinas. Y bueno, también nos hablan mucho de la privacidad y tal, pero bueno, si ya a día de hoy estamos vendidos. Si hoy hablamos de lo que sea y lo que es el Big Data, hablamos de una chaqueta de color de rojo y mañana o dentro de un rato me va a salir el móvil dándome recomendaciones de chaquetitas. Mira qué chaqueta roja más bonita y qué bajada de precio tiene en donde sea. ¿Vale? No sé, no sé si me he perdido alguna duda que tengáis por aquí. Sí, yo tengo una duda. Sí, Buenas dime. tardes, Rubén. Buenas. Lo primero, agradecerte la charla y decirte, bueno, que en las distintas charlas que has dado he aprendido un montón contigo, la Me verdad. alegro. Así que agradecerte sinceramente un montón. Y mira, sobre el tema que has dado, que me ha parecido interesantísimo, yo es que he experimentado un problema, el mismo problema, entonces cuando lo has comentado aquí me sentí un poco aliviada porque creía que era algo único, es decir, que son herramientas que inventan mucho. Y quería en este sentido preguntarte, por ejemplo, si
a la hora, por ejemplo, de verificar las ecuaciones de búsqueda, haces como una especie de testeo para que la pulan, la añadan. Por ejemplo, si nos metemos teniendo versión pro en ChatGPT en el modo thinking, investigación en profundidad, etcétera, etcétera, si nos podemos fiar. Y mi segunda pregunta es si, por ejemplo, todas estas invenciones o alucinaciones son se producen en menor grado, por ejemplo, con Perplexity. Yo, por ejemplo, a raíz de las charlas que nos ha dado también Daniel, la verdad es que me cambia bastante y utilizo mucho más Perplexity ahora que ChatGPT, pero en ambos casos, ¿qué opinión tienes tú con lo que es la limpieza de las ecuaciones, la mejora? ¿Hasta qué punto nos podemos creer o confiar que van a mejorar nuestro trabajo en ese sentido, con ecuaciones de búsqueda complejas, es decir, de estas para hacer búsqueda sistemática o metaanálisis, que es, por ejemplo, una de las cosas que a mí me interesa mucho? Mira, os voy a abrir aquí que estaba buscando mientras me estaba comentando una estrategia. Mira, esta estrategia tal cual se lo dije a ChatGPT. Bueno, yo ya la tenía en mente como era, ¿vale? Y se lo dije a ChatGPT. Bueno, esto lo bueno que podéis hacer es eso, es reiterar mucho y decirle, podéis probar con las distintas herramientas, decirle, mira, que necesito una estrategia de búsqueda sobre esto. Bueno, si ya la tenéis confeccionada, que es lo que yo hago normalmente, yo la confecciono de manera manual y luego le digo a ChatGPT, eso le puedo decir, mira, ¿me la puedes mejorar? Por ejemplo, y esta le dije a ChatGPT que si me la podía mejorar. Y lo que me hace ChatGPT o este tipo de herramientas me pone, por ejemplo, esta para dentro de la base de datos de PubMed. Yo normalmente no pongo esto, pero él como que me lo añade, ¿vale? Esto es para decirle que me busque en un filtro, ¿no? Que me busque en un determinado campo, ¿vale? Y ahora os voy a poner el ejemplo. La estrategia de búsqueda está bien, se lo he dicho a ChatGPT, está bien, pero ahora veréis cuando yo se lo pego a PubMed. Bueno, aquí PubMed. Este, por ejemplo, si lo pego aquí, la estrategia, y es para que veáis, fijaros ya el error que me está dando. Se ha inventado cosas. Me está diciendo, de los términos que tú has introducido en esta estrategia de búsqueda, dice, no hemos encontrado ni esto, ni estas palabras, ¿vale? Que te las pone entre comillas. Son frases que no han localizado en ninguna parte del texto de toda la estrategia, de toda la cadena de búsqueda que tenía que haber realizado, ¿vale? Entonces son, bueno, y además me ha puesto palabras en español y en inglés. Ah, no, sí, no, esta está en inglés, gestacional. Pero bueno, son palabras en las que no las recupera la estrategia de búsqueda. Entonces, ¿nos tenemos que fiar de la estrategia que nos da ChatGPT en este caso? Pues yo no, ¿vale? Porque de la que yo le tenía a confeccionar es más amplia la búsqueda y me ha puesto aquí términos que no los localiza. Si yo no la reviso y no me doy cuenta de esto, pues yo puedo copiar esa estrategia. Si lo voy a presentar a una revisión sistemática, lo presento tal cual, es en esa revisión, en esa cadena de búsqueda que tengo que confeccionar, ¿no? Para la revisión sistemática, por ejemplo, y puede llegar el revisor y echarle un vistazo y decirle, hostia, que aquí has puesto términos que no... Pero fijaros qué pedazo de frase me ha puesto aquí. Entonces, tenemos que revisarlo bien porque eso normalmente da errores. Con respecto a lo que dice de Perplexity, claro, no es uno de los pasos habituales que tenemos que dar para realizar una estrategia de búsqueda, si vamos a realizar una revisión sistemática, porque lo ideal es confeccionar una estrategia de búsqueda de esta y luego a lo mejor que Perplexity me pueda apoyar de Perplexity para que me ayude a localizar otros documentos que a lo mejor no he localizado en esta estrategia, dentro de esta base de datos. Entonces, me puede ayudar de aporte, ¿no? Para localizar otros documentos que no tenemos. Pero, bueno, que Perplexity es muy bueno también, ¿vale? Y eso, al final es que el Perplexity nos busca en toda la red, en todo lo que es la red, ¿vale? Pero si vamos a confeccionar una revisión sistemática, lo ideal es que primero confeccionemos una estrategia de búsqueda de este estilo, ¿vale? Aquí, por ejemplo, en Embase, esto yo ya le digo, pues mira, ahora quiero que, esto sí se lo digo a ChatGPT, digo, ahora esta misma estrategia de búsqueda quiero que me la traslade a otra base de datos, a Embase, por ejemplo, a Web of Science,
Y yo todo eso lo reviso, porque digo, puede ser que se le haya olvidado algún término, o en ese caso, como me ha hecho, se lo ha inventado. Se ha inventado ahí frases que no las localiza. Claro, yo, por ejemplo, lo que hago, yo es que la hago a la antigua, es decir, la hago yo a raíz de haber leído, ya que la tengo muy perfilada, lo que la subo y le digo que me eso es la lo que hago yo mejore. también. Y comparo, Y, o sea, luego comparo dos documentos para saber hasta la coma que me ha cambiado, porque no me fío. exacto, Es decir, y yo a por veces eso, sobre todo, términos muy redundantes y eso porque puede haber algunos términos que de verdad a mí, pues, yo no soy experto a lo mejor en la materia, o recurro al usuario que me la ha solicitado, que es normalmente un médico, pues le digo, oye, mira, y eso le digo, estos son los términos que yo he localizado. Eso basándome en otra evidencia, en otras publicaciones similares, estos son, ¿tú crees que los tengo que añadir? ¿Tú crees que puedo añadir otros? Pero eso, si yo se lo pregunto a ChatGPT, me ha dicho aquí 3 o 4 que se la ha inventado. Claro. Bueno, que son reales, pero que no entran dentro de la cadena de búsqueda. Claro. Y perdona, Rubén, ya que sea tan pesada, la última pregunta aprovecho. Y para esta tarea, ¿cuál es la IA que en tu opinión personal crees que puede funcionar mejor? Es decir, porque cada una funciona para unas cosas. Entonces, sí. Yo sé que tú eres muy experto en este tema. Bueno, ahora Gemini lo está petando. Yo era la que menos usaba. Junto con Copilot, esa era la que menos usaba. Pero llevo una semana que me está dando unos buenos resultados. ¿Vale? Con respecto al ejemplo este que hemos puesto, ¿vale? Como es que no sé si tenéis activada la opción esa de ChatGPT. Eso, si os vais a configuración, hay ahí una opción que os dice que si queréis que se retroalimente de cada cosa que le vais diciendo, ¿no? Que siga aprendiendo de todo lo que le habéis dicho, ¿no? Entonces, de los ejemplos estos que hemos puesto aquí, como veis, al final la mejor era la de ChatGPT. ¿Pero por qué? Pero porque yo le dije esto de aquí. Yo ya he aprendido de mis consultas y de los ensayo-error, que entonces, como esto ya lo aprendió de mí, pues ChatGPT ha afinado mucho más para devolverme mejor resultado. Que esto es lo que digo yo, desde aquí a esto al principio, el ejemplo este que os puse al principio de los artículos que habían demostrado que el 40 y tantos % de los artículos de la cita en un trabajo se lo habían inventado, eso era con ChatGPT 3.4 o 3.5 creo que era. Ya estamos por la versión 5. Esto va a llegar un momento que yo le haga así un chasquido de dedos y me dirá, toma, aquí lo tienes. ¿Vale? Porque esto está evolucionando a unos niveles. Pues eso, no sé si habéis visto la de Gemini. Yo con Gemini el otro día hice una presentación, bueno, para esta, pero me pareció que era tan desorbitada la presentación y que encima no iba ni con mi estilo, que dije yo ¿dónde voy a presentar esto? Os lo voy a enseñar, la presentación que había hecho con Gemini. Estamos aquí. No, lo hice con Notebook, esta de LM. Me hizo una presentación porque, claro, eso saqué un montón de material y una de las consultas la hice con esta. Y os quería haber compartido esto, que eso de un montón de bibliografía que había localizado al respecto. Digo, pues me genero aquí un Notebook LM, ¿vale? Y eso, pues y me había confeccionado una pequeña indicaciones que yo le había dado, me genera esta infografía, ¿vale? Esto es relacionado con el curso este más o menos de hoy. Pero claro, como le había aportado tanta información, al final estaba dando tanta información que se escapaba un poco de la línea de lo que yo quería presentar. Digo, esto es ya casi para una asignatura de un máster, ¿no? Entonces me genera esta infografía. Como habéis visto, mi presentación más cutre no podía ser. 4 diapositivas en blanco y te he copiado texto. Pero esta es la presentación con toda la bibliografía que yo la había preparado respecto a esta clase. Fijaros que esta creo que es. Fijaros qué presentación me había hecho. Como digo, esto no va ni con mi forma de ser. Está tan preparada. Fijaros, todo esto relacionado con la sesión de hoy. Si queréis luego la comparto.
Ya me la descargué, pero claro, yo cuando estuve viendo esto, digo, hostia, fijar, esto me lo ha hecho solo Gemini, ¿vale? Basándose en la bibliografía, bueno, Notebook LM, que es de Google. Basándome en toda la bibliografía que yo tenía para prepararme la sesión, pues me ha generado este pedazo de presentación, ¿vale? Por eso digo que ahora en la actualidad, pues creo que ha pegado un saltito, eso que desde que salió el 3.0 de Gemini, pues ha pegado un saltito la de Google. Que mañana pues llegará otra vez ChatGPT. Y esta que os he dicho, esta china, Kiwen, esta le pegó, bueno, en su día salió otra, Deep Research creo que también es china, y esa le pegó un pasote también a ChatGPT. Pero bueno, esto es que hoy tú, mañana yo, no sé qué. La semana pasada creo fue Grok, la de Elon Musk, esta de Twitter, fue la que subió arriba. Por eso hay por ahí un ranking que normalmente te va diciendo, esta subió y esta ha bajado, esta ha subido. Entonces, dependiendo con lo que vayamos a trabajar eso, yo voy siempre saltando de una a otra. Por ejemplo, la de Cloud, que aquí tenía esta de Cloud, la tenía aquí la pestaña. Esta, por ejemplo, Cloud nos permite hacer consulta directamente a PubMed. Entonces, aquí los resultados que nos va a devolver sí van a ser reales, porque la consulta la hace directamente de PubMed. Y, por ejemplo, todavía la otra herramienta no nos lo hace. Entonces, aquí sí no nos pide, ¿no ves? Tiene aquí que puedo buscar por la consulta que le hagamos. Y Cloud pues dicen que para procedimientos matemáticos y para programación dicen que es la mejor. Entonces, todo lo informático y tal, dice que Cloud en ese aspecto es mejor. Pero bueno, todavía no lo he probado yo con Google. Entonces, son muchas, es que son muchas herramientas y hoy la que es mejor, mañana te van a decir que es la peor y pasado mañana es una caca. Y, por ejemplo, en Europa está esta que hemos visto, la de Mistral. Esta es la que uso yo pues para las tonterías. La tenemos aquí abierta. Su nombre no voy a enseñar para que no digáis que tío más ridículo. ¿Dónde la tenía? Aquí. No, eso sí, si le echáis un vistazo a mi historial de aquí, pues veréis. Además lo uso pues, muchas veces para. Oye, ¿me puedes revisar este texto? Son consultas tontas que le hago. ¿Esto qué es? No sé qué. Dame un texto de no sé cuánto. Entonces es la que suelo usar para tonterías en Mistral. Sobre todo para lo que digo, para que no aprenda ChatGPT y no se crea que soy un idiota. Digo, entonces va a decir, hostia, estoy tratando con un idiota. Y pues entonces cuando ya la consulta la he medio bien planteado, pum, se la paso a ChatGPT. Creo que ChatGPT también ha dudado un poquillo, me ha dado un poco regular, pum, se la paso a otra herramienta, a otra de estas, hasta que me dé al final el resultado que yo quiero. ¿Vale? Pues bueno, no sé si más o menos te he resuelto la duda, María. Genial, sí, muchísimas gracias. ¿Vale? Y eso no sé si tenéis cualquier duda, ¿vale? Al final siempre en estas sesiones luego no... Silvia me está diciendo que barro para casa. Ahí está, como debe ser. Ah, eso es verdad, Sergio, que está diciendo el tema de los colores que habíamos dicho de factor de impacto. Bueno, esto es una cosa que yo siempre lo digo, que es una cosa que... ¿no? ¿Veis todos estos iconitos que tengo yo aquí arriba? Esto es el de Zotero, esto es para que me haga web scrapping, este es de Node, ¿vale? Son por los plugins estos que yo me voy descargando de diferentes herramientas que hay por ahí. Esto está en Google, ¿cómo se llama esto? Google, siempre se me olvida, Google Extensiones. Google Extensiones. Bueno, Google Web Store, ¿vale? Solo ponéis en Google, así tal cual, Google Extensiones, Google Web Store. Entonces, cualquier cosa que se ocurra, que pueda, o que os imaginéis, que os pueda ayudar para lo que sea, para cualquier tarea en la que estéis trabajando, seguro que ya ha habido alguien por ahí en el mundo que lo ha creado y lo ha generado como un plugin o como una extensión de Google. Entonces, yo en su día, sabiendo esto que hice, bueno, es que eso, yo tengo aquí 100.000 versiones, 100.000. Tengo uno para que me captura tablas. Si yo a lo mejor estoy en una página web y he visto que hay una tabla, reconoce la tabla esa, le doy al botoncito y me la exporta a Excel. Normalmente muchas veces cuando estamos copiando y pegando de tablas, lo que hacen nos lo guardan ahí, o lo copiamos y lo pegamos, nos lo pega de manera cutre, ¿no? Pues
Esto de los colorcitos, si ponéis tal cual en el buscador, ponéis PubMed, esto no quiere decir que solo busquen PubMed, ¿vale? Esto es un chino también y es, creo, esta de aquí. No, esta de aquí no. Esta de aquí, EP, ¿vale? Yo ya lo tengo instalado. Entonces, en el momento que lo instales, este hombre lo que ha hecho, pues yo creo que se descarga todos los listados de las revistas estas del Journal Citation Report, del JCR y tal, se los descarga, se los carga aquí en su herramienta esta de aquí. Esto lo instaláis, está para... Entonces, si vais a instalar aquí, ¿vale? En vuestro navegador de Google Chrome, también está para Firefox y para la versión de Edge, pero en Edge no sé por qué me da error aquí. En mi casa no lo he probado, desde el trabajo me da error. Entonces, os instaláis este, pero de todas maneras le podéis echar un vistazo a todo, cualquier cosa que se ocurra, voy a buscar si hay alguna herramienta sobre no sé qué, seguro que va a estar. Entonces, yo estuve buscando esta sobre PubMed, salió, que me sale aquí el iconito y eso era, por eso me salen aquí estos colorcitos, esos que decíamos. Entonces, yo cuando meto un artículo, no es que sea solo en la base de datos de PubMed. Si lo buscáis en Google Scholar o en cualquier otra base de datos, lo que ha hecho este usuario es que cada vez que reconozca un DOI, pues le va a poner el factor de impacto de la revista. Y veis, es súper interactivo, que yo pongo el cursor encima de ese color y encima me sale el factor de impacto en diferentes años, en los últimos 5 años. Me instala hasta esto de aquí, para que si yo le doy aquí el botoncito me salta el formato de la cita, para que si el artículo no está en abierto, si yo pincho aquí, me lleve al SciHub para que me lo busque en la versión pirata. ¿No? Se le ha currado al tío, ¿no? Y aquí me lo recupera el artículo. Eso me dice factor de impacto, que es lo que a mí me interesa. El número de citas que he recibido. Normalmente PubMed sí lo ha añadido ahora, creo que está por aquí abajo. Pero bueno, me dice hasta las citas que he recibido por ahora. Y bueno, esto es el ejemplo que os pongo dentro de la base de datos de PubMed. Si lo hacéis en Google Scholar os sale igual. Entonces, no dejéis de echarle un vistazo a esto. Esto lleva funcionando en el Google Chrome Store hace 40 años. Desde que salió casi. Entonces, también se me ocurrió, digo, hostia, el tema de la Altmetric está ahí, dale que te pego. Pues, ¿qué puse? Altmetric. Y me salía este. Hostia, Altmetric. Instalado, pum. Entonces yo ahora cuando me voy a Google, por ejemplo, Scholar, voy a buscar este, por ejemplo. No, espérate. Aquí. Voy a buscar Metis. Entonces, veis, ya está trabajando, está intentando localizar DOIs. Aquí me está diciendo ese plugin que he dicho, ¿vale? De Altmetric, que lo tengo instalado. Entonces me va a decir del artículo ahora mismo 0 porque de esto no tiene. Pero sí me sale el factor de impacto. Y no por el hecho de que se llamase no sé qué PubMed, me busca los colorcitos. Me los busca también cada vez que reconoce el DOI de una publicación. Nos metamos en la base de datos o en la página web que nos metamos. Siempre que reconozca un DOI, ese colorcito sale. ¿Vale? Y son datos reales, son verídicos, que no es que se lo invente como otras herramientas que hay por ahí que se inventan el factor de impacto, este es real. Entonces, si no tenemos acceso, por ejemplo, a la base de datos de Web of Science, pues aquí lo tengo. ¿Cuál es el factor de impacto de este artículo que es del año 2017? En este caso, claro, solo llega a los últimos 5 años. Pero vamos a ver a ver si vemos alguno que sea más actual. Casualidad. Pues no. Bueno, da igual. Solo nos pone los últimos 5 años y para que veáis que ese plugin que me he instalado de Altmetric, pues aquí lo tiene, aquí lo tengo. Si yo no tengo acceso a la base de datos de Altmetric, porque normalmente no vamos a tener porque de pago, o a no ser que consultemos en otra herramienta, pues aquí tengo el datito de mi Altmetric para esta publicación. ¿Qué me dice aquí? Pues 0. Si tuviese 7 u 8 o lo que fuese, pues me lo va a decir. ¿Vale?
Sí, sí es fiable. Dice ahí Cristina que sí es fiable. Yo lo he revisado. Es que tenemos que fijaros en este... aunque ahí pone que es 2025, es el año de ahora, el 2024. ¿Vale? Este es el factor de impacto de ahora, el que pone ahí 2025, ¿vale? Es que si quito el cursor, pero veis ahí que pone 2021, 2022, 2023. Pues el 2025 corresponde al factor de impacto actual de ahora, que es que el JCR siempre es el año anterior al del curso en el que estamos. Entonces, el factor de impacto normal, el JCR, que hay, el último que es el 2024. Pero aquí le corresponde al que pone ahí 2025, que es ese. Yo lo he revisado. Si alguna vez no te coincidía, Cristina, es porque este hombre lo tiene actualizado al día, prácticamente. Entonces, en las versiones anteriores del JCR, hasta que no lo consolidaron, pues posiblemente, claro, tenía todavía algún dato obsoleto, pero que a día de hoy yo siempre lo he revisado y el dato que es, ¿vale? Eso no quita que a lo mejor eso podamos tener cualquier duda, porque esto al final eso viene, que esto también es un poco piratilla, porque estos son datos que se obtienen del JCR y la base de datos de JCR es una base de datos de pago. Así que yo creo que los de... No lo digáis mucho por ahí, no vaya a ser que no lo quiten. Eso, el día que se enteren los de Clarivate, pues le dirán a este hombre, oye, tío, ¿qué estás haciendo? Me está quitando el negocio. Vale, pues esto es una base de datos millonaria. ¿Vale? Pues no sé si tenéis cualquier duda. Si queréis, la sesión al final es de 1 hora y pico, pero al final nos tiramos aquí todo el tiempo del mundo. De otra manera lo pasamos bien, ¿no? Pues bueno, chicos, si queréis lo dejamos ya aquí y ya en la próxima sesión yo estaré desde el día 12 y eso hablaremos de este tipo de herramientas, las versiones chinas, que están pegando fuerte. ¿Vale? Pues bueno, como siempre, muchas gracias por estar en este tipo de sesiones. Y eso espero que aprendáis. ¿Vale? Cualquier duda, si no, pues eso, como siempre en el chat nos escribimos y vamos comentando. Y eso, luego trataré el documento este que os he dicho de los PROM, a ver si lo comparto por ahí. Este que tenía aquí. ¿Vale? Este a ver si lo subo y os lo comparto y le echáis un vistazo. Pero que eso, que al final, fijaros que yo la consulta que hice a ChatGPT era muy simple. Conviérteme esto APA en Cuba y punto. Pero bueno, si queréis echarle un vistazo, siempre viene bien. ¿Vale? Bueno, chicos, nos vemos. Un abrazo a todos y sobre cualquier cosa, pues estamos en el grupo este de Yo Sigo, ¿vale? Gracias. Vale, muchas gracias. Hasta luego.